tinc el colesterol alt. Mira, el colesterol alto es cuando tenemos niveles de grasa en sangre superiores a la normalidad. El colesterol alto no hay un término justo que lo defina, sino que depende de la edad del paciente, del sexo del paciente, de antecedentes patológicos y sobre todo del riesgo cardiovascular que este paciente presente. El colesterol alto se considera cuando el valor total está por encima de 200. El colesterol bueno tiene que estar con unos valores por encima de 50 y el malo por debajo de 130. El efecto básico es una función que es la arteriosclerosis, que es cuando la arteria se obstruye ligeramente. Esta obstrucción arterial, depende en qué nivel la encontremos, nos puede dar una patología u otra, a nivel cerebral o a nivel cardíaco. Bajar los consumos de grasas, consumos de embutidos, eliminar alcohol, tabaco, ejercicio, caminar, deporte y sobre todo tener en cuenta que a partir de los 50 años el metabolismo baja, con lo que la acumulación de colesterol empieza a ser mucho más frecuente. Los alimentos que pueden bajar el colesterol son sobre todo los que tienen omega 3 en su composición. Aceite de pescado, pescado azul, aceite de oliva. También tienen una buena recomendación para nivelar el colesterol bueno y el colesterol malo, las nueces. Estaría muy indicado el aporte de fibra. El aporte de fibra lo obtenemos con las legumbres y esto se resumiría en hacer una buena dieta mediterránea, que es la que toda la vida hemos realizado.